¿Recuerdas la Odisea? Esa historia mitológica en donde Ulises pasa por un sinfín de contratiempos para poder llegar a casa. Bueno, en una ocasión, Ulises se encuentra en una isla con Eolo, el dios del viento. Y conversando con él, pues le cuenta que no puede llegar a casa porque Poseidón, el dios del mar, le dificultaba cada vez que él se embarcaba, le dificultaba llegar, perdía el rumbo. Entonces Eolo le dice, bueno Ulises, no te preocupes, mira, yo te voy a dar aquí en un saco un viento potente que te va a ayudar a llegar hasta tu casa, que en el momento determinado, cuando tú estés cerca y Poseidón te la quiera poner difícil, pues tú vas a abrir ese saco y el viento te va a empujar hasta Ítaca. Ulises le dice, pero estoy preocupado, Eolo. Poseidón no me va a dejar llegar porque él está molesto, está enfadado conmigo, me tiene hambre, me tiene cólera. ¿Qué puedo hacer? Pero Eolo le dice, no te preocupes, que Poseidón es el dios de los mares, pero los vientos me obedecen a mí. Con esta anécdota empezamos la tercera sesión, muchachos, hablando acerca de la orientación y el viento. Y así como para la navegación el viento es muy importante porque sin el viento no se movería el mar, no habría navegación, como lo diría Eolo. En el confort, si solamente hubiese radiación solar y no hubiese viento, no habría confort, confort térmico especialmente. A ver, vamos entonces. El viento es el desplazamiento de las masas de aire, que está causado, entre otras cosas, por las diferencias de presión atmosféricas, debido a que hay variaciones de temperatura. Recuerda, no todos todas las coordenadas del planeta son iguales, entonces por la altitud, cantidad de temperatura, no hay una igual presión atmosférica. Entonces, por esta variación de presión atmosférica es que se dan estas masas de aire. En otras palabras, y para términos más prácticos, más sencillos, el viento no es otra cosa más que aire en movimiento. El aire caliente tiende a ir hacia las partes superiores y el aire frío tiende a descender. ¿De acuerdo? Entonces, lo que caracteriza a los vientos para poder entenderlos son la intensidad y la dirección. Lo vamos a ver más adelante aquí en esta misma presentación cuando hablemos de las magnitudes del viento. Vamos a hablar de la clasificación del viento. Como te he dicho, debido a que hay una desigual distribución del calentamiento el calentamiento solar y y la superficie terrestre debido a las coordenadas, la latitud, la altitud que hay en el planeta, los vientos no son iguales. De esta manera, de esta manera tenemos a los vientos globales o también conocidos vientos globales o también conocidos como vientos planetarios. Estos vientos, como lo indica su nombre, pues, están presentes en todo el mundo. Ya, estos vientos son importantes porque determinan las características del tiempo en todo el planeta. Em, bueno, em, dependiendo la latitud y la longitud en donde te encuentres, estos vientos pues van a soplar, digamos, en diferentes direcciones. Ya, por ejemplo, en las zonas que estás, el viento que está cerca del ecuador sube, digamos, hacia las capas de la atmósfera debido a que hay bajas presiones en ese lugar, por ser una zona de aire muy caliente. Al subir este viento se desplaza en dirección norte y sur y nos producen los llamados vientos alisios y contraalisios. Estos vientos alisios son importantes porque como ves en ese mapa mundi, donde se ven las corrientes de aire al Perú.
le llegan los vientos alisios del sureste, pero no son los únicos. También tenemos a los vientos estacionales. Vientos estacionales. Estos vientos estacionales se producen debido a que el aire sobre la Tierra es más caliente en el verano y más frío en el invierno, en comparación con el aire que está presente en el mar, en el océano. Entonces, digamos, los continentes presentan vientos más fríos que provienen del mar y en invierno pasa al revés. En invierno se producen vientos más calientes que van hacia los océanos, o sea, es como un intercambio. Ya mira, por ejemplo, ahí ese gráfico, uno de los vientos estacionales más típicos es el monzón. El monzón es un viento que cambia de dirección de acuerdo a las estaciones del año. Ahí en el gráfico tú puedes ver que en los meses de verano viene del mar y en los meses de invierno va hacia el mar. En otros lugares a los vientos se les ponen nombres, ¿ya? Eh, una curiosidad, por ejemplo, si has visto los modelos de Volkswagen, los modelos de Volkswagen, el Jetta, el Vento, el Scirocco, el, el, el Bora, son nombres de vientos. ¿Qué te parece? Ahí, por ejemplo, tienes un elemento indispensable, en el lado derecho tienes un instrumento indispensable para la navegación marina, pero para entender precisamente los vientos. Esta es la rosa de los vientos en España. Si te das cuenta, toma además de los cuatro puntos cardinales clásicos, sus intersecciones, el noreste, noroeste, suroeste y sureste, y además las intersecciones entre ambas, generando em, 16 puntos desde donde puede venir el viento. Y finalmente tenemos los vientos locales. En el territorio donde nos encontramos, en el Perú, pues el Perú se va a ver afectado por estos tres tipos de vientos. Es importante que los conozcas entonces, ¿de acuerdo? Los vientos locales son los vientos que ocurren por variaciones diarias de temperatura entre la tierra y el agua. Por ejemplo, dos tipos de vientos locales que podemos ver ahí son los vientos de montaña y los vientos de mar. Ya durante el día, por ejemplo, las brisas marinas, o sea, los vientos que vienen de mar, van a ir hacia la tierra. La tierra, debido a la presencia del sol, se calienta más rápido que el agua del mar. Entonces, el aire caliente, como habíamos dicho, pues el aire caliente se eleva, el aire caliente que proviene de la tierra se eleva, se dirige hacia el mar y es reemplazado al nivel del suelo por el aire frío del mar. Esto produce las brisas marinas. ¿De acuerdo? O sea, el viento del mar reemplaza al viento caliente de la tierra. En cambio, en la noche se produce lo contrario. La tierra está más fría que el mar, por lo que se origina que el aire frío descienda sobre la tierra y se dirija hacia el mar. El aire marino que está más caliente se eleva y es reemplazado por el aire frío de la tierra, o sea, se da al revés, se da como un espejo. ¿Ya? También tenemos los vientos de montaña, que siguen el mismo principio de los vientos marinos. De acuerdo, durante el día se calienta lo que está en el valle y asciende, y en cambio en la noche los vientos de la montaña regresan hacia el valle. Por eso es que yo te comento que en las noches, aquí donde yo vivo, como estoy cerca de la montaña a lo lejos, se ve la humedad y yo ya puedo intuir si es que va a ser una noche fría o no va a ser una noche fría, porque todo ese viento de la montaña regresa hacia mi departamento. ¿De acuerdo? Entonces esos son los tipos de viento. Ahora bien, te decía que ahora vamos a hablar de las magnitudes, pues. Para poder em, clasificar o estudiar el viento, hay dos magnitudes muy importantes y existe su respectivo instrumento para determinarla, la intensidad y la dirección. La primera mide el nivel de calma, digamos, la fuerza, ¿ya? Es directamente proporcional a la diferencia de presión. De eso vamos a estudiarlo más adelante cuando hablemos de la presión del viento.
Y por otra parte, la dirección está relacionada con la rotación terrestre, o sea, desde dónde viene el viento. ¿Ya? Aunque estos son conocimientos de meteorología, el arquitecto también tiene que tener presente esto para saber cómo puede aprovechar el viento a su favor para favorecer el confort térmico, sea que tenga que refrigerar o calentar el ambiente. Ahí en el ejemplo, en la diapositiva, te estoy mostrando la tabla. Una de las tablas más usadas es la escala de Beaufort, inventada por Beaufort, un marino, que más que todo está en función a las características físicas que se pueden observar de lo que produce el viento en su alrededor. ¿De acuerdo? El viento se puede medir en metros por segundo, en kilómetros por hora, en millas por hora o en el caso de los marinos en nudos. La escala de Beaufort va del 0 al 12 y es una de las más empleadas. Y de acuerdo a las características de la velocidad del viento, es que esto se clasifica pues desde la calma hasta el huracán. Y para ser más específicos, en la última columna tiene las características físicas, como te digo, de lo que produce el viento alrededor. ¿De acuerdo? Este es un instrumento importante. Como te dije, la rosa de los vientos o la rosa náutica también le llaman, es importante porque divide a los puntos cardinales en cuadrantes, ¿ya? Y nos permite identificar el rumbo del viento. Históricamente se ha utilizado en diferentes lugares e incluso en cada región, cada estación, cada región, por ejemplo, ahí en España, ¿no? Le ponen los nombres de los vientos, en otros lugares también, como te dije antes, ¿ya? Ahora mira, los servicios de meteorología se dedican específicamente a estudiar el viento. Acá yo te estoy mostrando el- un, un, es- un, cuadro esquemático, un cuadro de la velocidad y la dirección del viento acá en Trujillo. Mira, por ejemplo, o sea, para que veas lo importante, ¿no? Conocer la velocidad y conocer la dirección nos permite caracterizar el viento y ubicarlo de acuerdo ahí lo están ubicando de acuerdo a la escala de Beaufort, en donde estaría las masas de aire acá en Trujillo. Ya, como te dije, mira, la dirección predominante, el viento viene del sur, están los vientos alisios y también los que vienen del mar acá en Trujillo. Y también hay una dirección secundaria, además de una predominante, en este caso el sureste. ¿Te das cuenta? Podríamos decir, gracias a estos gráficos estadísticos, que el mes más que tiene mayor presencia de viento es el de septiembre, mientras que el menos coincide con febrero en verano. Así como este esquema, elaborado por una estación meteorológica, también existen en diferentes lugares del mundo. Entonces, así como has aprendido a conocer los ángulos de altitud y azimut solares, también puedes ingresar a un simulador meteorológico o a una página de internet donde hayan datos meteorológicos de un determinado lugar según sus coordenadas y encontrar las características de velocidad y dirección del viento. El viento, como te dije, es importante porque sin viento tampoco habría confort, incluso en las zonas de frío, ¿ah? Esta es una tabla referencial de la velocidad del viento y la percepción que produce en quien la distingue, en quien se ve afectado por él. ¿De acuerdo? Hay una historia que te quiero contar de una fábula en donde el viento y el sol hacen una apuesta, quizá la conoces, hacen una apuesta a ver quién de los dos logra hacer que una persona se saque el sombrero y se saque el abrigo, ¿ya?
Entonces había un señor por ahí pues que estaba caminando con su abrigo y su sombrero así y el viento comienza a soplar con toda su fuerza. En la escala de Beaufort llega al nivel 12, el máximo de fuerza y comienza a soplar y a soplar. Y el hombre más se abrigaba, más se sujetaba al abrigo, más se agarraba el sombrero y el viento soplaba y más se abrigaba el hombre y se sostenía. Entonces el viento no logró que el ser humano, ese señor, pues logre quitarse el abrigo. Entonces el sol dice, ahora me toca a mí. El sol comienza a irradiar con fuerza, a irradiar toda su radiación, sus rayos los comienza a lanzar con más fuerza y el hombre comienza a transpirar. Entonces el hombre, como comienza a transpirar y está sofocado, se saca el abrigo, se saca el sombrero. Más vale maña que fuerza, dice el refrán. Pero bueno, por eso te digo, el calor y el viento, el calor de la radiación solar y la velocidad del viento, la masa de aire, es importante en el confort. No solamente depende si hace mucho calor o mucho frío, si hay sol o no hay sol. Porque fíjate, cuando hay viento de menos de 4 metros por segundo, o sea, un viento bien bajito, es incómodo. Imagínate que sea menos de 4 metros por segundo, o sea que no haya ni siquiera movimiento de aire, es incómodo. Incluso si hace calor, incluso si hace frío, el interior se vuelve pesado. Quizá te ha sucedido cuando estamos, por ejemplo, en el transporte público y en verano comienza a hacer calor y todos respiran y todos emanan sus hedores y su temperatura corporal y adentro no circula el aire. Es incómodo. Es incómodo, o sea, necesitamos de las masas de aire, además de la radiación solar o de la sombra. Entonces, a medida que también va aumentando, también el viento se va haciendo insoportable. Cuando el viento es muy fuerte, mira, hay más de 25 kilómetros por hora en la escala de Beaufort, perdón, más de 25 metros por segundo, o sea, estamos aquí en la escala, en el nivel 10 de la escala de Beaufort, es bastante incómodo también para un ser humano. Se hace insoportable porque es como que te estén soplando directamente sobre la cara, es como y se te vuelan los papeles y se te mueve la ropa, se te despeina el pelo, ¿de acuerdo? Entonces, ni poca velocidad ni mucha velocidad. En arquitectura, bueno, y antes de hablar de arquitectura, debes saber que existe un instrumento, un aparato sofisticado que se llama el túnel de viento y que se utiliza precisamente para estudiar las cualidades y los efectos que produce el viento, más que todo en vehículos, porque ahí entra la cinética, son objetos que están en movimiento. En el caso de las edificaciones, como están estáticas, están quietas, también es importante el viento y también se utiliza las simulaciones con el túnel de viento. ¿Ya? Te voy a contar, por ejemplo, hablamos tú debes haber escuchado acerca de la aerodinámica. La aerodinámica no solamente es cosa de aviones, también está presente en los vehículos. Por ejemplo, un bus interprovincial que es más voluminoso, más grande, más ancho y más paralelepípedo, más cuadrado, va a requerir un motor más potente y va a consumir más combustible para poder ir contra el viento en una carretera, en el caso de que se vea afectado por una corriente de aire que le da directamente. Igual un barco, igual un avión. En cambio, si tú has visto, haces memoria ahorita de los superdeportivos que están más pegados al suelo y tienen una forma más aerodinámica, o sea, más estilizada, igual que un jet de combate, digamos un F-14 Tomcat, por ejemplo, o F-14 Raptor de los jet de caza, son más estilizados, son más pequeños, son más esbeltos y con un motor más potente logran alcanzar velocidades incluso supersónicas. ¿Qué te parece?
Entonces la forma del vehículo condiciona cómo éste se comporta ante el viento, si consume más combustible, si avanza más rápido, si encuentra más resistencia. ¿Qué te parece? Ahora en el edificio es similar. El edificio no se mueve, pero el edificio también se ve afectado por las masas de aire. Entonces, si el edificio es curvo, el edificio es esbelto, el edificio es una masa imponente, el edificio es de roca, va a reaccionar de diferente manera ante el viento. Si el edificio está ubicado en una posición, va a responder diferente a que si se encuentra en otra posición. Mira el siguiente video. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Nosotros en acondicionamiento 1 con la segunda promoción hicimos un experimento parecido. Lo que tú has visto ahí es un experimento casero del túnel de viento, porque el túnel de viento es un aparato costoso, grande y dependiendo, no puede ser pequeño para escalas, para trabajar con escalas o gigantesco, pues si se quieren meter modelos a tamaño real, pero es costoso porque tiene un compresor, un emisor de aire. Entonces lo que hicimos nosotros, parecidos a los de este video que encontré en internet, fue fabricar, alquilar una máquina de humo y los chicos hicieron ahí una adaptación con unas cartulinas en la parte extrema de la máquina de tal manera que pueda salir dirigido como si fuera una aspiradora el aire de la máquina de humo hacia una maqueta y estudiar cómo se comporta el viento, porque el humo, como se puede ver, el humo representa el viento, la corriente de aire, pues no cómo se comporta.
Y ahí tú estás viendo los dibujos de cómo reacciona el viento dependiendo con el edificio con el que se encuentra, que en este caso pues vendría a ser un obstáculo. Ya lo que tú estás viendo en gris ahí son las zonas donde no hay viento, donde hay estancamiento y bueno, es muy importante entonces conocer la dirección, porque la dirección de donde viene el viento, porque dependiendo de eso, pues el arquitecto, si es que se le permite, puede orientar el edificio para aprovecharlo a su favor. En el caso de los vehículos, te dije que mientras más resistencia al viento encuentras, al vehículo le tienes que poner un motor más potente para que pueda avanzar en contra del viento. Pero en el caso del edificio, em, mientras más aprovecha el flujo del aire, es mejor porque asegura la refrigeración dentro de un ambiente. Hay ahorro energético, menos gasto de energía. Claro, a veces esto no se puede hacer, entonces ahí vamos a ver en las otras sesiones posteriores qué alternativas existen para favorecer también la circulación del viento. Pero en general, este es el comportamiento del viento ante la forma, la volumetría de un edificio. No estamos hablando todavía de ventanas, más adelante también hablaremos de las ventanas. Lo que tú has visto ahí es importante porque nos permite conocer las presiones. Mediante la presión del viento nosotros podemos determinar la tasa de ventilación y la cantidad de viento que ingresa al interior según el diseño de la ventana. Por ahora quiero que te familiarices con estos términos, barlovento y sotavento, porque los vamos a utilizar. Aunque son términos marítimos, también los vamos a utilizar, vamos a hablar en términos de barlovento y sotavento cuando nos vamos a referir a la cara que está a favor del viento, o sea, la que recibe directamente el viento, va a ser barlovento, donde se genera la presión, la alta presión o la presión positiva. Y como tú ya has visto, el viento cuando encuentra un obstáculo lo rodea, lo abraza como si fuera agua y continúa con su camino. ¿Ya? Esa zona que se forma, en la parte, en la cara que está en contra del viento, esa zona pequeña donde se generan turbulencias y donde hay estancamientos, se llama sotavento, y ahí hay bajas presiones o presiones negativas. La fórmula es sencillísima porque tiene una constante, jamás te vas a olvidar. Para hallar la presión en una determinada cara del edificio, lo vamos a multiplicar 0.612 por la velocidad del viento al cuadrado. ¿Ya? Ahora, cuando abrimos ventanas, ahora sí hablemos de ventanas, ¿qué sucede? Bueno, como te digo, en otra sesión más adelante, más detalladamente vamos a hablar acerca de las circulaciones y los tipos de ventanas que se pueden crear en un edificio. Pero en términos generales, bueno, acá hay dos ventanas, ¿no? El viento, como has visto, es una corriente como agua que si encuentra un obstáculo, lo que va a hacer es rodearlo, abrazarlo, tanto en planta como en corte. En el caso de los vehículos, te vuelvo a repetir, si es que el vehículo representa menos obstáculos, como en el caso de los superdeportivos que están pegados al suelo y que son con el techo bien estilizado, como no va a haber tanto obstáculo, pues el viento no le va a ofrecer mucha resistencia al vehículo, mientras que si se encuentra con un bus gigantesco o un camión, va a haber más resistencia. ¿De acuerdo? En el caso de el edificio es similar. Fíjate, ahí tú estás viendo, bueno, y si tú abres una ventana a barlovento, o sea, a favor del viento, pues el aire lo que va a hacer es ingresar. Pero si no hay una ventana por donde salir a sotavento, entonces el aire se va a estancar en el interior. Y ya puedes intuir lo que va a pasar, pues, ¿no? Si es que en una combi tú has estado ahí y las ventanas están cerradas, en una oportunidad, por ejemplo, yo estaba regresando de Lima a Trujillo y el bus, en las épocas del Huayco, el bus tuvo que detenerse en el cruce en Virú.
porque solamente había un carril, entonces los carros estaban pasando, los que iban y los que venían se turnaban. Durante una hora pasaban los que iban hacia el sur y durante una hora los que iban hacia el norte. Cuando yo estábamos regresando ahí, pues, el aire acondicionado del bus estaba apagado. Y había una señora friolenta ahí que se quejó, pues, de que por favor cierren las ventanas porque tenía frío, era de noche, ¿no? Entonces cerraron las ventanas. Cerraron las ventanas, no había aire acondicionado y el carro estuvo parado durante una hora. En un determinado momento, al rato, yo comencé a sentir que me asfixiaba. Tuve que bajar del bus para respirar un poco porque no había, eh, ¿cómo te digo? Se sentía como que estaba todo pesado, ¿no? Mira, no hay aire acondicionado, las ventanas están cerradas, la gente está respirando, la gente emite calor. Entonces, todo lo que está ahí del aire que entró se estancó. Bueno, en una edificación, si es que tú no permites salir el aire, se va a estancar. ¿Te das cuenta? Si la ventana es pequeña, el flujo de aire que va a ingresar es pequeño. Si la ventana es más amplia, el flujo de aire es más amplio, la cantidad de aire que va a entrar. ¿Ya? Esto puede ser positivo o negativo, o sea, beneficioso o no, dependiendo si quieres conseguir refrescarte o quieres evitar resfriarte. ¿Ya? Lo que sí, en ambos casos, del lado izquierdo que estás viendo, sea en invierno, sea en verano, que de esto vamos a hablar más adelante, te vuelvo a repetir, eh, siempre se produce una sombra aerodinámica en la parte posterior al edificio, o sea, en la parte que está a sotavento, en la zona de baja presión, en la zona negativa. Mientras más alto es el edificio, mayor sombra aerodinámica te va a arrojar, ¿de acuerdo? Esto es importante. La altura del edificio influye directamente, te vuelvo a repetir, en la sombra. Mientras más bajito, menor sombra aerodinámica. ¿Ya? El aire entra por el edificio por las zonas de alta presión y se va por las zonas de baja presión. No te olvides esto. Entiéndalo entonces en un ejemplo antes de hablar del experimento de esta semana. Fíjate. Bueno, esto no tiene audio, así que yo te lo voy a narrar. En el ejemplo que estás viendo, otro video que conseguí en internet, se está simulando un túnel de viento para que mira puedas ver cómo se genera la sombra aerodinámica alrededor de un objeto, que en este caso representa al edificio en corte. ¿Ya? Ahora, si tú abres ventanas o abres vanos, el viento se va a comportar de esa manera, porque recuerda, el viento entra por sotavento y sale por barlovento. Dependiendo los obstáculos en que encuentre en su camino, se van a producir diferentes efectos. Entonces, la ubicación y el tipo de abertura determina el patrón del flujo de aire a través de un edificio. Cuando hablemos del diseño de ventanas o hablemos de la ubicación de los vanos, esto es muy importante, ya porque podemos aprovechar, según queremos, aprovechar o negar la cantidad de aire. Ahora mira cómo se comporta el viento ahí, dependiendo del obstáculo que está encontrando en esa maqueta.
Bueno, ignora las variables que ellos están colocando en letra en verde. Simplemente te muestro este video para que veas en la simulación cómo se comporta el viento y lo puedas entender mejor. ¿De acuerdo? Para resumirte lo que viste en el video. Hablando de edificios en masa, o sea, hablando de espacio exterior, espacio público, ¿ya? Se producen tres grandes efectos de acuerdo al comportamiento del viento sobre las edificaciones. Como te digo, el viento tiende a moverse sobre los edificios, los abraza, los rodea, provoca una sombra de viento, ¿ya? Entonces, espacios pequeños, por ejemplo, tú habrás notado entre dos edificios, cuando estás, por ejemplo, en algún pabellón de la UNT o pasas entre dos edificios, vas a encontrar el llamado efecto Venturi. Cuando el viento se encuentra por un espacio estrecho, tiende a acelerarse, se siente que tiene más velocidad. Cuando tú pasas por un espacio estrecho, el efecto Venturi, el viento se acelera cuando encuentra un vano, digamos, o un espacio o un pasaje estrecho, se acelera, ¿ya? Tenemos el efecto rodillo, que también lo debes haber sentido cuando pasas por un edificio de mucha altura. El viento golpea y se forma como un pequeño remolino. Repercute en la parte que desciende del flujo. Y finalmente, en un edificio que tiene pilotis, que está elevado, por ejemplo, no necesariamente así tipo la Vía Savoy, sino puede ser también un edificio, em, haz memoria, acuérdate del aula I3, en el primer piso hay como un túnel, una galería en la parte inferior, recuerda que está abierta casi por todos sus lados. Ahí se puede dar el efecto pilotis. En un edificio multifamiliar donde hay un estacionamiento de vehículos en el primer piso y pocos muros, el viento rodea el obstáculo y los pilotis lo vuelven a jalar, digamos entre comillas, y vuelve a salir por ese lugar en forma de chorro de aire, como si se creara un espiral, un bucle ahí. Y hablando de interiores, el viento que ingresa por la parte inferior recuerda las construcciones vernaculares de la selva que tienen el techo muy alto porque precisamente intuitivamente saben de esto. Entra por la parte de abajo, se calienta y ya que está caliente sale por la parte superior. En las viviendas de la selva, te repito, lo saben muy bien, por eso los techos son muy altos. ¿Qué te parece? Se va poniendo interesante esto del viento, ¿verdad? Bueno, ahora tú vas a hacer tu experimento para comprenderlo mejor. Fíjate. Importante es cómo lo vas a plantear el experimento, ¿ya? Necesitas un croquis de ahí donde tú te encuentras en este momento, de tu casa. Si tu casa es muy grande, solamente toma un sector, ¿ya? Si no puedes acceder al techo porque digamos que tu casa tiene este techo a dos aguas, no hagas el intento de subirte, puede ser peligroso. Trabájalo únicamente al nivel del suelo, ¿ya? Pero si tú puedes subirte a la azotea, o sea, tienes azotea con acceso, vas a tomar la medición de esta manera, mira. Primero dibuja el croquis de la casa, dibuja el croquis de tu casa, croquis esquemático en planta y en corte, ¿ya? Organízate bien porque vas a tomar mediciones del viento que afecta directamente a donde tú estás, a tu casa, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿ya? El instrumento que mide la dirección del viento se llama veleta y el instrumento que mide la velocidad del viento se llama anemómetro. Afortunadamente, ambos los puedes conseguir con materiales en la casa con tu propio teléfono. Entonces, con la brújula magnética o la brújula de tu teléfono, ubica dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Por lo menos esos cuatro puntos cardinales. Puedes ubicar también el noreste, el noroeste, el sureste y el suroeste. Y si quieres, te haces una rosa náutica, una rosa de los vientos, para encontrar los 16 cuadrantes. Todavía es más preciso. ¿Ya? Por lo menos solamente te pido cuatro cuadrantes, para que sepas de dónde viene el viento. Ya vas a ubicar, te vas a ubicar, por ejemplo, digamos, primera medición, punto A. Aquí te vas a ubicar.
vas a colocar tu brújula y vas a identificar dónde se encuentran los 4 o los 8 puntos cardinales principales. ¿Ya? Luego te voy a explicar cómo es el instrumento con el que vas a trabajar, pero en esencia tienes que encontrar primero la dirección del viento, o sea, de dónde está soplando y hacia dónde está soplando. Cuando tú ves una página meteorológica y por ejemplo dice viento sureste, quiere decir que el viento sopla desde el suroeste. Entonces tú vas a encontrar desde dónde está soplando el viento ahí donde tú te encuentras. Tienes que estar atento, pues, ¿no? Por eso lo vas a medir en la mañana, en la tarde y en la noche, porque como te digo, no solamente hay vientos globales o vientos estacionales, también puede ser que en la mañana haya un viento local que en la noche no hay y viceversa. Eso lo vas a hacer, encontrar la dirección y luego la velocidad en 4 puntos, dos al frente, dos en la parte de atrás. Si tienes un ducto aquí en medio, no te preocupes, que solamente estamos tomando 4 puntos, los 4 vértices principales de la casa. ¿Ya? No importa si es colindante o si está casa en esquina, son los 4 puntos principales de los 4 extremos de la edificación. En planta y en corte también lo vas a hacer así. Vas a medir 4 puntos en el primer piso y 4 puntos en el nivel superior. Si tu casa tiene 3 pisos, te vas de frente a la azotea. Te vuelvo a repetir, si tienes techo a 2 aguas, no comprometas tu seguridad subiéndote al techo. No lo hagas. Solamente toma los 4 puntos al nivel del suelo y los vas a comparar con los de tus compañeros. ¿Ya? Esto es importante porque vas a encontrar, al hacer estas mediciones con tus instrumentos, en estos 4 puntos, vas a encontrar eh, dirección y velocidad. Y con esos dos datos puedes determinar la presión para saber en qué lugar de tu casa hay zona barlovento de presión positiva y en qué zona de tu casa hay sotavento de presión negativa. ¿Ya? Que ese es el experimento en este laboratorio. Hay una tabla que tú vas a llenar. Entonces no te olvides esta fórmula. La presión es igual a 0.612 por la velocidad. Esto es al cuadrado, ya no te vayas a equivocar. No es que lo estoy multiplicando por 2. Esto es muy chiquito lo puse. Esto es al cuadrado. Al cuadrado, ya, sino que el AutoCAD no lo permite poner como subíndice, lo pone como superíndice. Pero 0.612 la velocidad del viento al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, te doy un par de ejemplos. En el vértice A, encontraste que el viento viene del suroeste. En el vértice A el viento viene en esta dirección. Así. Viene del suroeste. Y lograste medir que tiene una velocidad, digamos, de de 0.5 metros por segundo. Un ejemplo, ¿ya? 0.5 metros por segundo. Bueno, ejecuta simplemente la operación. Yo ejecutándola, me sale 0.153. Ah, la unidad de medida. Interesante, la unidad de medida para presión. Pascal. ¿Ya? Así como yo lo he hecho en el vértice A, también lo vas a hacer en cada uno de los 4 vértices. Son 8 vértices en total. 4 en el primer nivel, 4 en el último nivel. ¿De acuerdo? Y lo van a trabajar en grupo, ¿no? Cada uno de ustedes hace su experimento ahí donde se encuentran y lo contrastan con sus demás compañeros.
Y ahora te voy a explicar cómo usar los instrumentos. Bueno, yo estoy acá en el interior de mi casa y es de noche, pero recuerda que el experimento lo tienes que hacer en la mañana, un muestreo en la mañana, un muestreo en la tarde, cualquier hora de la tarde y un muestreo a cualquier hora de la noche. ¿Ya? Nomás recuerda anotar a qué hora lo estás haciendo. Y no es necesario que las horas coincidan entre tus 4 compañeros. Lo importante es que sea en la mañana, pues pónganse de acuerdo, digamos 8 o 9 de la mañana, pónganse de acuerdo, puede ser 4 de la tarde, 9 de la noche, ¿ya? Bueno, tu brújula, necesitas tu brújula, ¿ya? Puede ser también la de tu teléfono, tu brújula magnética, o puede ser tu brújula del teléfono, ¿ya? Para estudiar la dirección del viento, el instrumento más sencillo de hacer para estudiar la dirección del viento es una varilla de madera con una cinta, nada más. Porque hacia donde sopla el viento, de donde sopla el viento, la varilla va a ir hacia el lado opuesto, quiere decir de dónde viene, pues. Lo primero que vas a hacer, por ejemplo, si es que utilizas la varilla en este caso, va a ser colocar la brújula en el suelo y colocar la varilla, ya, y ver hacia dónde se mueve la cinta. Es como si fuera una veleta, una veleta. Hacia dónde se mueve la cinta, tienes que observar hacia qué dirección se va la cinta. Quiere decir que desde esa dirección está soplando el viento. Ese es el elemento más sencillo de hacer. Ahora, si consigues una bolsita y haces lo mismo, tienes una manga de viento. Hacia donde sople el viento, la bolsa se va a inflar. Entonces te va a permitir identificar desde dónde está llegando la corriente de aire. ¿De acuerdo? Ahora, si quieres ser más sofisticado o tú lo puedes hacer, te alcanza el tiempo y lo puedes elaborar con una botellita, una cañita y una flechita de cartón, puedes hacerte una veleta. En internet puedes encontrar cómo hacer una veleta casera, o quizá tú tienes una veleta ahí en tu casa, más fácil todavía. Ya, recuerda, acá no buscamos la perfección, sino todo eso también forma parte de las limitaciones y margen de error que hay al momento de tomar los datos. Ahora, eso es para la dirección. Ahora para la velocidad, está este aparatito para la velocidad. Se llama anemómetro. Este es el anemómetro. Funciona de tal manera, mira. De acuerdo a la velocidad de aire que da directamente sobre el sensor, esto registra datos de velocidad. Yo lo tengo configurado en metros por segundo y la escala de Beaufort como referente. Pero no te preocupes, no es necesario que te compres este aparatito para poder hacer el experimento. En el teléfono te puedes descargar, en tu celular te puedes descargar la aplicación Anemómetro. Esta de aquí. Quizás se vea al revés ahí, por la cámara. Ya se llama Zephyr Free Wind Meter, o sea, medidor de viento. Después que desconfiguras, te recomiendo que desconfigures los datos móviles, el internet, porque si no se te van a estar metiendo constantemente anuncios. Después que los desconfiguras o apagas por un momento los datos móviles durante tu experimento, ingresas al medidor de viento. Y mira, este anemómetro trabaja con el micrófono del celular. ¿Ya? El sensor del anemómetro, de la aplicación del anemómetro, va a ser el celular, el micrófono del teléfono. Entonces tú vas a orientar, bueno, si yo orientaba mi anemómetro hacia la dirección del viento, o sea, primero identifico de dónde viene el viento, con la manga de viento, con la veleta o con el listón amarrado al palito. Después que identifico de dónde viene el viento, voy a colocar el anemómetro hacia esa dirección para registrar la velocidad. Pero en este caso yo lo pongo de manera vertical, ¿te estás dando cuenta?
En el caso del celular lo vas a colocar de manera horizontal, porque te digo que el sensor que registra la velocidad del viento es el micrófono. ¿Ya? Además, procura que cuando estés midiendo el viento, la velocidad del viento, estés en absoluto silencio, porque es micrófono, y el micrófono es sensible a las vibraciones sonoras. Así te va a salir. Y si te das cuenta, mira, yo estoy en el interior de la casa, pero estoy hablando, por lo tanto el anemómetro también está registrando velocidades de viento, de acuerdo a lo que el micrófono capta. Procura estar lo más silencioso posible, y si es que hay ruido alrededor, pues eso es una ocurrencia. Por ejemplo, pasó un carro y tocó la bocina, es una ocurrencia. Ya, esto te va a permitir identificar, tomar datos de la velocidad del viento en la mañana, en la tarde y en la noche. Tiene un botón de pausa, así que para que puedas anotar con tranquilidad en tu agenda después que tomas la medición, digamos por unos 10 segundos que estás captando la velocidad promedio, acá existe una opción que dice A, B chica G, AVG, que es el promedio. Ese promedio de la velocidad del viento es lo que tú vas a anotar en la tablita y pones el botón de pausa y deja de funcionar el anemómetro para que puedas tomar las mediciones. ¿De acuerdo? Entonces, haz tu experimento, intercambia opiniones con los compañeros y resuelve el laboratorio y nos vemos en la siguiente sesión.